Varonautas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a su capítulo y episodio y programa de Confianza Planeta Varo. Hoy seguimos con el especial del futuro de la educación. Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Planeta Varo. Recuerden, la semana pasada tuvimos a Isis, que vino de parte de Platzi, que nos platicó muchísimas cosas interesantes sobre el futuro de la educación plasmado desde las alternativas de educaciones online. Muy, muy interesante. Si no lo has visto, esta es la segunda parte de la miniserie. Se llama Universidades del Futuro. Y para eso tenemos un invitadazo de lujo, quien le doy la bienvenida a José Luis. José Luis, bienvenido. ¡Bravo! Muchas gracias. Varonautas, quiero presentarles al maestro José Luis. El maestro José Luis es licenciado en contaduría. Además, fue compañero mío en la maestría, no me dejarás mentir, profe. Así estamos. Es mi colega, lo considero mi amigo, espero él también. Y ha sido mi coordinador de carrera en algunas universidades. Entonces, démosle la bienvenida a José Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Muchas gracias a ambos. José Luis, encantado. preséntate ante el auditorio porque no quiero omitir algo ¿Quién y eres? quedarme ¿Qué corto, haces? ¿no? Hacerte justicia. Claro, pues lo voy a hacer de manera muy breve. Yo soy Venga. contador de formación, como ya lo dijo Charlie, y tengo una maestría en finanzas. Tengo en la parte docente o trabajando en la docencia desde el 2005, que empecé a trabajar de tiempo completo en la UNAM y que empecé a dar clases. Entonces son ya más de 18 años dando clases. Estuve en la UNAM de tiempo completo durante 8 años, me regresé a la iniciativa privada y de ahí me fui nuevamente a otra universidad a trabajar de inicio como académico de tiempo completo, y hoy coordino una licenciatura. Entonces he combinado el trabajo en la iniciativa privada con el trabajo docente. Nunca he dejado de dar clases, aunque he regresado a la iniciativa privada, porque es una parte importante de mi vida y de mi actividad profesional. Pero ahora me dedico 100% a la parte docente, con una carga muy fuerte administrativa, pero tengo que cubrir obviamente horas de trabajo de clase, y además sigo con mis clases en la UNAM y en otra universidad adicionalmente. Por eso es que invitamos a José Luis Varonautas, porque es alguien con muchísima experiencia, tiene toda la experiencia docente, administrativa y dirigiendo grupos de maestros. Y que está full time, ¿no? Además. O sea, ya da clases de tiempo completo en una universidad. Entonces, pues, Varonautas, vamos a dar inicio a esto. Le platicaba aquí al profe Pepe que este capítulo, como bien ya sabes, trata de poner en juicio cómo nos estamos educando hoy, cómo la pandemia nos trajo un acelerador muy fuerte sobre cómo nos estamos preparando para el futuro. Y hoy nos vamos a poner del lado de qué hace falta en las universidades, si es como sigue siendo después de la pandemia, hacia dónde va, qué hemos visto que hace falta en las universidades. Entonces va por ahí. Recuerden, esta miniserie, este es su segundo programa, el primero salió la semana. Ahí los invitamos a que escuchen el de alternativas a la educación tradicional con nuestra querida Isis. Entonces, mi querido profe Pepe, ¿cómo ha sido esa experiencia de dar clases en la pandemia? Mira, creo que esa experiencia fue igual de dramática para todos. O sea, el 17 de marzo teníamos que haber recibido a los alumnos de regreso de su Semana Santa y ya no regresaron. La universidad en donde yo trabajo actualmente paró una semana mientras nos organizábamos, mientras decidíamos qué es lo que íbamos a hacer. Y más bien decidir mientras alguien se daba cuenta de qué es lo que podíamos hacer y qué podíamos utilizar para impartir clases a distancia, porque lo que nunca se puso en tela de riesgo era el seguir con el semestre, el seguir impartiendo clases. Eso no estuvo en ningún punto en riesgo. Pero sí tardamos una semana en arrancar. La primera plataforma que intentamos utilizar fue Google Meet. Y de ahí nos brincamos a Zoom y nos subimos a Zoom todos. La universidad de facto tenía Teams, pero para muchos de nosotros utilizar Teams fue muy complejo. Sí. Yo me pongo en ellos, yo le pongo Teams a mi computadora y mi computadora se muere. No puedo utilizar nada absolutamente adicional, entonces fue una plataforma que no pudimos trabajar. Pero en el momento en que empezamos a trabajar con Zoom fue mucho más fácil.
Fácil, entre comillas, porque todos los profesores arrancaron de cero y sin saber absolutamente nada. Al ruedo. Exactamente. Y tienes profesores que tenían... era su primer semestre dando clases y profesores que tienen 20, 30 o 40 años de experiencia docente. Y yo creo que para ambos fue tan complejo como para cualquiera. O sea, el profesor que tiene muchos años de carrera, muchos años de experiencia frente a grupo, se encontró de pronto frente a una pantalla en donde tenía que dar su clase y tenía que aprender a utilizar en la par una hoja de cálculo o una pizarra electrónica o lo que fuera. Y lo que muchos hicieron es que fueron a la tienda en línea y compraron un pizarroncito. Entonces los veías con su camarita, enseñando la cámara al pizarrón y dando la clase en el pizarrón como si estuvieran en un salón de clases. Y del otro lado tenías a los que podíamos decir ya como más nativos digitales o que teníamos más acercamiento a, pero nunca habíamos utilizado una plataforma para dar clases a distancia. Claro. Entonces, primero captar la atención, primero irte dando cuenta de cómo reacciona el alumno, del tiempo que tarda el alumno en engancharse en una clase, pero también adicionalmente, qué tanto se cansa el alumno de estar frente a una pantalla. Porque no es lo mismo tener 6 horas de clase continuas en una universidad, en donde tienes espacios, donde tienes áreas verdes, donde puedes salir, donde puedes ir por un café, donde puedes ir al baño, a estar sentado en tu cuarto 6 horas viendo una pantalla. Y de ahí nos pasamos a las pantallas negras, ¿no? Que creo que fue el otro elemento fundamental. ¿Y a qué le llamo pantallas negras? Pues tú le dices a los alumnos, por favor, prendan su cámara. Y todos la apagan. Y todo el mundo la apaga. Empezamos porque es mi privacidad y porque estoy despeinado y porque no quiero que me veas y porque no sé qué. Y de ahí podías estar dando 2 horas de clase y tenías la pantalla completamente negra y no sabías si estabas interactuando con alguien o no. Entonces eso fue sumamente complicado. Yo tuve que ver a profesores, meterme a sus sesiones para darme cuenta que el único que tenía la cámara prendida era yo. Uh-huh. Y mismo el profesor, al ver la reacción de los alumnos que no prendían la cámara, él tampoco prendía la cámara. Ah, de plano. Entonces te daba una clase en donde era completamente teórica, donde él estaba hable y no había ninguna interacción con los alumnos. Okay. Entonces sobre la marcha tuvimos que ir trabajando con ello. Yo llegué a un punto donde le dije a los chicos, miren, yo no los puedo obligar a prender la cámara, a ti, esa es mi parte personal de docencia, pero pues yo voy a preguntar al que se me ocurra y al que vea. Entonces, si está atento, qué bueno, si no está atento, ni modo, porque de alguna manera tenemos que activar esto. En la universidad donde trabajo actualmente, pues estaba relativamente fácil porque era un grupo de 16 alumnos. Okay. Pequeñito. Entonces era un grupo pequeño. Pero cuando se reactivaron las clases a distancia en la UNAM, mi grupo era de 65. Sí. Entonces, pues el Zoom, la mayor capacidad que tiene en pantalla, si mal no recuerdo, son 50. Entonces 15 estaban perdidos en el espacio siempre porque o estás dando la clase o estás brincando en las pantallas para ver quién está y quién no está. Claro. Entonces, la verdad es que fue una labor sumamente complicada, es muy impactante. A mí lo que me deja esta parte sobre todo es el impacto de la interacción social. Claro. O sea, ¿qué tan fácil puede ser que pierdas el nivel de interacción porque la gente pierde la atención? Vienes acostumbrado de un mundo donde la interacción es persona a persona. Claro. Y de pronto brincas a una interacción en donde estás pantalla a pantalla y se rompe porque el alumno no prende la cámara. Entonces esa parte es sumamente impactante. Y hoy en día tenemos en las universidades problemas precisamente por eso, con el regreso presencial. Uh-huh. Porque el alumno ahora llega al salón de clases y sobre todo los que ingresaron a primer semestre, no en el momento en que nos fuimos a pandemia, el siguiente otoño. Los chicos que entraron en otoño del 2020 a clases, te llegan hoy al salón cuando empezaron a regresar presencialmente sin saber interactuar con el de al lado. Claro, sí. Suena ridículo, sí, ¿no? Porque vienen de una totalmente. formación desde primaria hasta preparatoria en donde estaban acostumbrados a interactuar con todo el mundo. Uh-huh. Pero no se acostumbraron a eso en la universidad. Sí, es diferente. No, y eso sí es cierto. También yo coincido, sumándome, como saben, pues el profe Charlie y yo pues, también damos clase en universidades. Y justo el último grupo que tuve, les hice la pregunta, porque me tocó una materia virtual. Y les dije, oigan, ¿y ustedes se conocen? Y me dijeron, no. O sea, nosotros solamente nos hemos visto en la cámara. O sea, no nos conocemos
de persona a persona. A mí se me hizo pues muy choqueante, pero es justo lo que está diciendo ahorita el profe Pepe. Y también coincido mucho. O sea, la interacción se mermó en esa generación, o se mermaron, no sabemos, de poner a esas personas a convivir como lo hemos hecho toda la vida y ya no es igual. Y como bien dices, fue una ventana de 1 año y medio, 2 a lo mucho, y toda su vida fue como la conocemos ahora. O sea, ¿por qué costó tanto regresar al salón e interactuar? Pero no todos los alumnos, José Luis, por ejemplo, los profesores. Yo que tengo dando clases, tal vez no tanto como tú, pero un par de años menos, he dado y doy capacitaciones en empresas, en bancos, donde esto pues era presencial. Sí sabía usar un poco las plataformas, pero no un contenido. Yo estaba dando clases en una escuela de por aquí, por Reforma, que dicen ser la escuela de negocios más antigua del país. De México, sí. Empieza con E. Y termina con BC, pero no voy a decir cuál es, profe, por cosas de... Entonces, yo de un día para otro nos citaron un sábado, nos metieron a 10 profesores a estudiar la plataforma Classroom, Blackboard, no me acuerdo cuál. Y, profe, muchos de los maestros ya ruquitos dejaron el grupo, dijeron, ¿sabes qué? A la chingada, ya me voy, esto no es para mí, no le entiendo, no veo quién, le estoy clicando, no responde. Y 1 o 2 profesores ya grandes se salieron en ese momento de la sesión, profe, ya no regresaron a dar clase. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, te platico cómo me fue a mí como coordinador. Exacto. Coordinando profesores, tenía yo 20 profesores dando clases a diferentes niveles en contaduría. Y profesores que quisieron hacer eso que tú mencionaste. Oye, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar el grupo porque si tengo que usar la plataforma y aparte esto... Mira, ¿sabes qué? Yo le avisé a mi jefe, ¿yo puedo tomar decisiones o la universidad nos va a decir cuál es la línea? Me dijo mi jefe, mira, si esperamos a que la universidad nos dé la línea, se va a acabar el semestre porque claro, estamos todos igual. Le digo, mira, yo lo que creo que hay que hacer es que ahorita los profesores den la clase este semestre como puedan. Como salga. Si se pueden subir al Zoom y dar la clase y no manejar la plataforma, pues que no manejen la plataforma. O si lo van a hacer por la plataforma y con correo electrónico, pues que lo hagan con la plataforma y con correo electrónico. Y que traten de dar la mayor cantidad de clases posible en la plataforma virtual. Pero si no pueden, necesitamos ayudarlos de alguna manera, porque este es un fenómeno que nos agarró a todos. Sí. O sea, yo puedo ser muy bueno en paquetería, puedo ser muy bueno en muchas cosas, pero de pronto te pones una cámara enfrente y tienes que ponerte a hablar y no es el mismo impacto. Por supuesto. Los nervios te agarran cuando entras a un salón de clases con 60 chamacos, pues sí, te agarran al inicio, pero te vas aligerando y lo vas pasando. Pero hubo profesores que no lograron entrar en ritmo. Y la clase tiene que llevar un ritmo. El problema de las sesiones es que si no tomas ritmo con el alumno, y el alumno no se engancha con lo que tú estás haciendo, la clase es un desastre. Lo pierdes en 2 minutos. Fíjate que ahorita que dices, José Luis, yo, a pesar de que conozco la tecnología y todos estos años dando clase, yo soy, y sobre todo cuando es licenciatura, que son más chavitos, y cuando son grupos muy grandes, profe, yo al menos estaba acostumbrado a caminar entre las bancas, aplaudir, hablar la voz así de repente, no preguntarle al que está distraído, y como que se alinea y los de al lado también. Entonces todas esas dinámicas las pierdes detrás de una cámara, porque como dices, muchos de plano apagan la cámara y no sabes a quién le estás hablando, ¿no? A mí me tocó ya en clases presenciales, en anécdotas, no voy a decir nombres, ni me acuerdo, pero muchos chicos estaban pues con el reggaetón a todo volumen, les preguntaba si al contestar estaban en una fiesta, profe, se veía el clink, clink, estaban brindando en clase y obviamente ya después apagaban. Otros estaban ahí, se oía la playa atrás de... O sea, me tocó ver muchas situaciones, digo, es normal, o sea, no es que esté bien o esté mal, simplemente es lo que ocurrió, ¿no? De estar tanto tiempo detrás de la pantalla, ¿no? Sí, a mí me tocó entrar alguna vez a una conferencia que tampoco voy a decir el nombre de quién dio la conferencia, pero el cuate la estaba dando en Cancún. Ajá. Porque había logrado conseguir boletos y había logrado rentar algo allá y entonces estaba con vista a la playa dando la conferencia. ¿Entiendes? O sea, son circunstancias completamente atípicas, ¿no? Pero es un impacto para el que está del otro lado, encerrado en su casa. Estás viendo que el otro está en libertad. Pues lo que pasa es que mucha gente empezó a tener esta sensación de encierro. Sí. Y eso no nos ayudó, porque además los chicos... Y lo digo con mucho respeto porque nosotros venimos de allá y fuimos alumnos en algún momento. Claro. Los chicos hacen un proceso de adaptación como si estuvieran en la naturaleza. Los volvimos salvajes a través de la pantalla y ellos se adaptaron.
Entonces, también como coordinador te platico qué pasó con las calificaciones. O sea, de pronto, todos los promedios de todos los grupos a todos los niveles se elevaron. Se elevaron, claro. Porque todo el mundo sacaba 9, todo sacaba 10, todo el mundo sacaba 8. Porque al mismo tiempo que están contigo en la pantalla, están con el celular, están con el chat. Entonces, por eso las pantallas negras. O sea, los alumnos encontraron un hueco por donde meterse y ahora nos está costando mucho trabajo sacarlo. Claro. Porque llegan al salón de clases, les haces el primer examen y bolas. Y todo el mundo truena. Claro. Pues yo creo que de aquí la pregunta que sigue, mi querido Pepe, es ¿qué retos tiene por delante la universidad ahora que atravesamos por la pandemia? Y quisiera también como segregarlos en qué retos tienen los alumnos que están regresando, si regresarán, si no. ¿Qué retos tienen los docentes? ¿Qué retos tienen los administrativos? ¿Y qué retos tienen pues los directores, dueños, no sé, de las universidades para agarrar todo esto que atravesamos, que ciertamente nos cambió la vida y la cambiará para siempre? Híjole, mira, yo creo que lo primero que tienes enfrente es la parte de la pertenencia. O sea, los alumnos que empezaron en otoño del 2020 su carrera, hoy día no se sienten parte de la universidad, porque no vivieron el primer año en ella. Entonces, cuesta mucho trabajo que hoy se identifiquen con la universidad, que se identifiquen con sus valores, que se identifiquen mismo con los profesores, porque a los profesores los vieron atrás de una pantalla. Entonces, todo lo que tiene que engancharte de la universidad en el primer año, la mayoría de los chicos no lo vivieron, no lo tuvieron, ¿no? En segundo lugar, yo creo que un reto es la decisión que tenemos que tomar como universidades hoy. Estamos en un parteaguas. En nuestro país, sin decir números y sin hablar con cosas exactas, uno de los graves problemas es la formación a distancia. Porque no es que no tengamos la capacidad, no tenemos la costumbre de autoformarnos nosotros, no tenemos esta costumbre de autoeducarnos. Entonces, yo creo que las universidades hoy, la universidad tradicional está en un punto en donde puede tomar una decisión bien valiosa de orientar muchas cosas hacia la formación autodidacta, hacia la parte en línea, hacia la parte de distancia, seleccionar qué clases tienes que dar presencialmente porque no te queda de otra y qué clases tienes que mandar a casa. Okay. En el ámbito en el que yo me muevo, que es contaduría y finanzas, yo creo que cualquier cosa que tiene que ver con números y que son materias ya complejas, tienes que estar en el salón de clases porque la vivencia de la materia no es la misma. Claro. Pero toda la parte de carga teórica de otra índole que no sea de la carrera, toda la parte complementaria, podríamos decidir mandarla a casa. Incluso en muchas universidades estamos listos para dar clases híbridas. O sea, para tener gente en el salón de clases y para tener gente en su casa. Y no lo estamos haciendo porque la universidad busca recuperar, y no lo digo por una sola, lo busco por todas en general. Busca recuperar a los alumnos porque es tu base de trabajo. Y porque los quieres tener ahí y porque quieres que la universidad viva. Porque ir a la universidad durante la época de pandemia, a mí me tocó ir 2 o 3 veces. Sí, era una escena apocalíptica. Sí. Me das de cuenta que estás viendo The Walking Dead en cualquiera de las series. Claro. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones. Muchas universidades hicimos inversiones muy fuertes. En tecnología, en equipos de audio, de video, en cámaras que te siguen dentro del salón. Mismo las licencias para las plataformas como Zoom. Son inversiones muy fuertes y hoy dejarlas de lado y tener un aula en donde tienes una pizarra virtual, sí, pero le tuviste que poner pizarrones de cierto tipo o tuviste que adicionar cosas para que el profesor pueda dar clases. Yo creo que tenemos que tomar decisiones muy fuertes en el sentido de hacia dónde vamos con la educación, pero también tenemos que voltear a ver qué tan de calidad puede ser esta educación y qué tan lejos podemos llegar con ella. Y yo quiero rescatar ahorita algo también muy importante que dijiste. Al final, cuando tú eliges cuando tienes 18, 17, dices, oye, yo quiero estudiar lo que quieras y volteas a ver la oferta educativa, yo creo que de las primeras cosas que te vibran, pues es el campus, son los maestros, es quién va, quién es egresado de esa carrera, de esa universidad, etcétera, etcétera. O sea, al final lo que dices, o sea, tú te enganchas y la universidad te entra por todos los sentidos al mismo tiempo. El hecho de que tú elijas una
qué estudiar, en qué universidad, sin conocer absolutamente nada más que la pantalla de tu computadora en tu recámara, pues no hay cero clic. Y la pregunta va en este sentido. ¿Tuviste situaciones donde los alumnos dijeran, mira, pues a mí me da igual estudiar en esta universidad, o de plano buscarme un curso online, o ahora que la pandemia pues trajo también muchos pues negocios que se pueden hacer desde tu casa, pues digo, ¿y ya para qué estudio, no? Pues yo ya puedo ganar dinero desde aquí, etcétera, etcétera. O sea, ¿te tocó atravesar como esas situaciones? Sí, por supuesto. Tengo muchos alumnos que migraron de la universidad donde trabajo actualmente a otras, y de la misma manera nos llegaron a nosotros de otras universidades. O sea, es el fenómeno migratorio de los alumnos por esta falta de identidad es ambivalente. Tengo muchos casos en donde los alumnos estaban en esta universidad y en la universidad de enfrente están sus cuates. Oye, ¿sabes qué, papá? Mejor cámbiame a la de enfrente con mis cuates, porque ahí por lo menos pues tengo con quién convivir. Acá no conozco a nadie. O los conozco en las clases y no he hecho un solo amigo. No. Entonces, este fenómeno de migración es constante y se sigue presentando hoy en día, porque hoy todavía con los chicos con esta falta de identidad hacia la universidad todavía se preguntan, oye, ¿este es el lugar donde quiero estar? Aunque ya lo conozcan, aunque ya hayan ido, aunque ya estén en el campus, aunque ya estén tomando clases, todavía se preguntan, oye, ¿debo estar aquí o mejor me voy con mis cuates a la otra universidad? Pues el que tiene obviamente la última palabra es el papá, que es el que paga, ¿no? Pero si no pagas, me voy al otro extremo, te vas a la universidad pública, pues en el caso de la universidad pública no tienes mucho proceso de elección. Sí, no. O sea, es donde te tocó y se acabó y ahí te quedas. Entonces son fenómenos que varían mucho y que dependen mucho de capacidades económicas, de posibilidades, de muchos otros aspectos, no solo de la decisión del chico. Pero que sí hay una afectación muy fuerte, estoy convencido, que deberíamos estar haciendo algo para mantener a los chicos en las universidades. Sí, tenemos que inventar algo o renovarnos o reajustarnos en muchos sentidos, pero tenemos que voltear a ver la parte humana. Claro. No, y también coincido mucho con eso, porque cuando empiezas a estudiar, pues los obstáculos que vas atravesando pues son bastantes, aunque quitando la pandemia. O sea, antes de atravesar por esto, cuando tú ibas todos los días a tu campus a tomar clase, la estadística, que digo, no sé si te la sepas, pero de alguien que entra a la universidad, a alguien que termina, de esos 100, ¿cuántos acaban? Depende, ¿no? Varía mucho de universidad a universidad, pero si quisieras dar una media, podrías hablar entre 60 y 40%. Dependiendo de la carrera y dependiendo de las características de la universidad. Pero es imposible que alguien te vaya a decir que de su universidad el 100% que entra, el 100% sale. No, imposible. Eso no existe. Okay. Ni en una secundaria, digamos. No. Pero yo creo que esto, José Luis, es un problema más grande que la escuela, porque fíjense, en la pandemia o sea, desde el gobierno hay muchos trámites que siguen siendo presenciales, o sea, en el SAT, todo esto, hay cosas que te hacen ir y ya lo podrías hacer desde, ¿no? O sea, no tienen que ser presenciales, o sea, creo que sí hemos avanzado, pero creo que esta necedad o esta renuencia no va en las universidades, va desde el gobierno, ¿no? Después las empresas, pero bueno, las empresas, pues el que paga manda, finalmente ellos ponen sus reglas, y si tienes que ir, tienes que ir, si es híbrido, y si no tienes que ir, pues a todo dar. Y creo que las escuelas, al menos yo en la UNAM he visto esta renuncia, profe, de que quieren, ya acabó la pandemia, regresen todos a clase, y yo creo que tampoco es por ahí. Cuando yo estudié Baronautas, me levantaba a las 5 de la mañana, profe, para tomar un pecero que salía de la colonia a las 6 y nos llevaba directo a la UNAM para entrar a las 7. En transporte público hubiera tenido que salir a las 4:30. Entonces, imagínate, para entrar a las 7, levantarte 4:30 son 2 horas y media. Y de regreso por el periférico hacía 2 horas en esos camiones gigantes abarrotados. Entonces, imagínense, yo perdía 4 horas y media diarias. A la semana son 20 horas. Ese tiempo podría haber estado trabajando, digamos, ¿no? Entonces, yo sí soy más partidario de que se puede hacer. No todo, por ejemplo, yo no veo un médico a distancia. Me daría miedo que me operara un médico que ha estudiado a distancia, ¿no? O un dentista, un veterinario. O sea, creo que sí hay carreras que todavía no estamos listos. No dudo que se pueda en un futuro, tal vez con la realidad virtual, con los robots. Tal vez alguien te pueda operar de forma remota, no lo sé. Pero creo que ahorita no estamos listos para que todas las disciplinas. Pero sí creo que las escuelas deberían ser más abiertas. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, en mi facultad eran grupos chicos, eran grupos de 30, 40. En contaduría creo que son hasta de 70, ¿no? Hasta de 70. Entonces, por ejemplo, hace unos años, profe,
colaboramos con una universidad que se llama la Universidad del Mar, que está en la playa en Huatulco, en Oaxaca, por allá, y les donábamos libros y cosas así porque no tenían tanto presupuesto. Entonces ahorita pues no necesitan eso porque podrían tener el material en PDF. No batallan muchísimo para los maestros, dan la carrera de actuaría y nadie se quiere ir a dar clases, o sea, todos queremos ir a la playa, pero no a dar clases. No a trabajar. Exactamente. Claro. Entonces las generaciones son de 4, de 5 alumnos, más los desertores, terminan 1 o 2 por generación. Entonces yo creo que estas tecnologías permitirían incluir a gente de pueblos cercanos y en lugar de tener generaciones de 4, tener de 20, de 30, de 40. Creo que no, va desde arriba, o sea, es algo más grande, el gobierno, los gobiernos, todos los países, no conozco otras situaciones en otros lados del mundo, pero creo que no hemos hecho suficiente como se podría, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves? Yo estoy de acuerdo contigo, es que el problema es querer volver a lo que fuimos. No hemos entendido que no podemos dar marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay manera de recuperar esos 2 años. No. Es imposible. Y hoy en día tenemos que decidir qué vamos a hacer hacia adelante. Y no lo hemos decidido, ¿eh? No. Estamos tomando, creo, en todos lados las decisiones más sencillas. Claro. Menos controversiales. Lo más sencillo es traer a los chicos a la universidad. Porque tienes reclamos de padres incluso que te dicen, oye, yo estoy pagando una millonada por la universidad y mi hijo está sentado aquí en la casa. Entonces, ¿sabes qué? Abre la universidad y recíbelo y que vaya a tomar clases. Y eso podrías decir, bueno, eso en una universidad de paga, pero ese mismo reclamo fue fue hecho hacia el rector de la UNAM. Oye, ya las cosas están más tranquilas, pues recíbelos y que vayan a estudiar a las aulas. Yo sí creo que tenemos que hacer un stop, que tenemos que repensar el modelo educativo y como bien dices, es repensar el modelo educativo en todas las instancias, porque estamos hablando de la parte de la educación profesional, pero hoy en día también te puedo decir que estamos recibiendo a los chicos que vienen entrando de prepa, que vienen de la pandemia. No te quiero platicar cómo nos está yendo en ciertas áreas, claro, en donde vienen muy débiles o vienen acostumbrados a este trabajo a través de la plataforma, en donde me ayudo con mi cuate de al lado que lo tengo en el celular o lo que sea, y nos está costando mucho trabajo aventarlos hacia adelante. Tanto es así que tienes de pronto chicos que entran a una carrera y están tomando decisiones de cambiarse a otra carrera y te estudian 1 año en esa y te toman otra vez decisión o ya quieren cambiarse a otra porque no se sienten a gusto o no se sienten identificados. Y creo que está complicado. Yo creo que como dices, el punto es que no hay marcha atrás. No debemos volver a lo mismo. Porque ya en un nivel profesional, profe, no me dejarás mentir, pues podemos forzarlos a que regresen a las aulas, a que no se copien. Pero a final de cuentas el mundo laboral sí que ya cambió. Hay empresas que dicen, a mí no me importa dónde estés, tú haces tu trabajo y si te está ayudando el de al lado, a mí no me importa. Mientras entregues en tiempo y forma lo que yo necesito, pues voy a seguir trabajando de esa forma, ¿no? Entonces creo que te digo, volver a encasillar a un modelo, ya no hay marcha atrás. O sea, creo que más bien tenemos que evolucionar, que adaptarnos y tal vez combinar, ¿no? Actividades, porque también yo creo que no es sano que un adolescente o joven esté 6 horas sentado en la computadora. O sea, no creo que sea ni saludable psicológica ni fisiológicamente. O sea, no, para nada. Y fíjate que rescatando algo bien importante que dijiste hace un rato, la parte del traslado, los tiempos perdidos, los tiempos muertos. Muchas empresas lo están aprendiendo y por eso te están dejando en tu casa. Oye, ¿dónde vives? Pues vivo en la colonia de Narvarte y mi empresa está en Tultitlán. Oye, ¿y tu trabajo implica que vayas? ¿Eres ingeniero? No, ¿qué eres? Soy el contador. ¿Y de qué dependes? Pues de las facturas que me llegan electrónicamente. ¿Sabes qué? Quédate en tu casa. Claro, sí, es una necesidad. Sí, y también... poniéndome un poco en la mentalidad de los alumnos que están hoy o que están por entrar y dicen, pues mira, ¿para qué afán de hacerme volver a la universidad si si las oportunidades laborales que hoy tengo son desde casa? Yo quiero vivir en un país y trabajar en otro y cambiarme cada, 6 meses de residencia. Entonces también el mundo en las universidades es algo que se está alineando al mundo cuando sales de la universidad. Y muchas personas yo creo que también tienen este sentir o esta idea de que, oye, pues puedo lograrlo desde aquí, ¿no? Y nosotros que llevamos
décadas haciendo el trabajo y estudiando como lo hemos hecho, pues también para nosotros tal vez el switch nos cuesta un poquito de trabajo, pero alguien que ha vivido o que vivirá, porque también no sabemos, varonautas, cuándo esto vaya a acabar, pero que va a vivir así toda su licenciatura, tal vez va a decir, pues para mí es normal, ¿no? O sea, claro. Para alguien de afuera, pues dirá, oye, pues yo que estoy 6 horas y tú estás 12 en la computadora, ¿no? O sea, también es un poco también entender todas las partes que conjugan al momento de estudiar una licenciatura. Y fíjate que hay que hacer un desarraigo de cosas. Es que nosotros tenemos arraigado el modelo presencial. Uh-huh. Estamos profundamente ligados a él. Y las principales universidades del mundo, te puedo mencionar MIT, Harvard, por poner 2 ejemplos, están abriendo una cantidad de modelos de educación a distancia. O sea, yo voy a tomar un curso en MIT que me va a pagar mi universidad actual. Y ese curso que voy a tomar en MIT no tengo que ir allá para nada. Y lo voy a tomar con el mismo cuate que da el mismo curso presencial. Exacto. Pero yo lo voy a tomar desde mi casa en México sin tener que trasladarme y al final obtengo un documento que acredita que hice esas horas. Claro. Bajo un modelo de formación profesional internacional en donde esas horas te dan validez en ese modelo de formación. No estoy estudiando una maestría, no estoy estudiando un doctorado, no estoy estudiando nada. Estoy estudiando un curso del MIT que puedo tomar desde mi casa. Eso de pronto también aquí en México nos cuesta mucho trabajo. Porque pensamos que el alumno tiene que estar sentado en un salón de clases. Sí. Y si uno lo hace, pues porque el alumno también lo tiene que... Exactamente. No porque lo el hacer. Alumno no podría hacerlo. Claro. ¿No? Y acabas de dar en el punto clave donde queremos ir llevando esta plática, que es el costo de oportunidad de tomar una licenciatura o de estudiar algo alternativo, ¿no? O sea, y poniéndonos también un poquito del lado de la conta, de las finanzas y demás, un alumno que dice, oye, pues yo prefiero estudiar, que yo sé que no, técnicamente no es posible, pero quiero estudiar un CFA en lugar de una licenciatura. Quiero un CPA, quiero un FRM, quiero algo que no implica ir a una universidad, ¿no? Y digo, me estoy poniendo tal vez muy exquisito, pero como también dice el profe Pepe, o sea, quiero, no sé, algo online en Harvard o en Stanford o algo que curricularmente tenga mucho peso en lugar de yo estudiar en una universidad. Y eso te lo digo por el programa anterior que tuvimos, que platicamos con Isis y nos decía, bueno, pues es que también no te tienes que ir tan lejos, ¿no? O sea, puedes tomar algo en las plataformas online como Platzi, Udemy, Coursera, hasta cosas gratis y empezar tu formación. Porque al final la universidad tiene algo que no tiene además, que es un diploma y un sello que dice que esa institución avala que tú conoces del tema. Cosa que en otro lado pues no tiene tanto peso, ¿no? Al día de hoy. Pero tú, ¿cómo ves ahora ese costo de oportunidad? O sea, ¿qué ventajas y desventajas le ves a las plataformas online frente a la universidad? Mira, yo creo que no es tanto pensar en ventajas y desventajas. Yo lo que creo es que tenemos que reorientar esta formación y tenemos que entender que... te lo voy a decir como si estuviéramos hablando de una empresa que está vendiendo algo. Cuando yo le voy a vender algo a alguien, yo tengo 2 caminos, ¿no? O invento algo que es completamente revolucionario y que nadie más hace y entonces yo defino todos los porqués y los para qués del proceso y entonces hago que tú me compres las cosas porque solo me lo puedes comprar a mí. Uh-huh. O voy contigo y te pregunto, oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Para qué necesitas el estudio? Sí. El estudio es algo aspiracional. Porque eso también tenemos que entenderlo. Una parte del estudiar una maestría, por ejemplo, es una decisión aspiracional. Gran parte. Entonces, la estudias porque también te abre puertas profesionalmente. Pero depende de la universidad donde la estudias, es el tipo de maestría que estás estudiando. Hoy en día en el mercado tenemos ya modelos distintos de formación a nivel de maestría y a nivel de doctorado, porque tienes sobre todo maestrías que están orientadas a la parte de investigación, mucho más tradicionales, mucho más formales, pero tienes maestrías profesionalizantes que estudias en menos tiempo y que están orientadas más a darte herramientas más profundas, más técnicas, que te den más capacidades para desarrollar tu trabajo. Entonces, yo lo que creo que tenemos que definir hoy es hacia dónde queremos llevar la educación en las universidades. ¿El modelo tradicional va a persistir? Sí, yo no creo que el modelo tradicional se vaya a acabar. No. Es un modelo que va a estar ahí porque yo no me imagino todavía en este momento, ni siquiera en los próximos 20 años, un mundo 30, sin universidades. No.
Lo que sí creo es que va a ir creciendo la necesidad de la gente de estudiar a distancia. Y entonces las universidades lo que vamos a tener que hacer es ofrecerle a la gente modelos formativos en donde puedas no solo meterte a la pantalla y estudiar lo que te dice la pantalla que tienes que hacer, o resolver un quiz, o resolver un cuestionario y obtener una validación por puntos. Vamos a tener que inventar un modelo que nos permita realmente validar que lo que estás haciendo frente a la máquina te está dando una habilidad o te está generando un conocimiento que te permite salir a hacer cosas. El mercado educativo, y lo digo abiertamente porque así es como lo pienso yo, trata de atraer a la mayor cantidad de clientes posible. Al final de cuentas, la orientación de la universidad es una cosa, pero al final de cuentas estás haciendo un negocio. Claro, es un negocio finalmente. Es un negocio. Totalmente. Estás vendiendo un producto. ¿Y qué es lo que tú quieres vender? A nivel licenciatura, el pensar en sustituir, por ejemplo, una licenciatura por una serie de cursos o una serie de cursos alternativos, pues a mí me cuesta un poquito de trabajo, sobre todo si yo lo que quiero es ejercer cierta particularidad, ¿no? Pero en una de las maestrías en donde imparto clases, el modelo es completamente mix. O sea, yo, por ejemplo, les doy 2 clases, ¿no? A los chicos. Conmigo ven contabilidad administrativa y administración financiera. Son módulos consecutivos. Pero a la par, la otra materia que llevan una materia de mercadotecnia, llevan una materia más matemática, más adelante llevan teoría del producto y más adelante llevan... O sea, es un mix porque es una maestría profesionalizante. Más técnica. Y lo que busca es darles habilidades a ellos. Entonces... ¿y qué es lo que vende esta universidad adicional? Una doble titulación, en México y en otro país. Entonces, tenemos que irnos adaptando a las necesidades del mercado, pero lo que necesitamos entender es qué es lo que requiere ese mercado, qué tenemos que formar. Y pensar en un modelo o en otro como el ideal, pues es tanto como pensar que el cliente se va a adaptar a ese modelo. O sea, decir, desaparece la universidad tradicional y solo vamos a tener clases en línea, o solo vamos a tener modelos a distancia. Pues es tanto como decir que vamos a convertir a todos los estudiantes a distancia, y no todos tenemos ese perfil. O sea, yo me declaro, me cuesta mucho trabajo tomar clases en línea. Y de impartir también, ¿no? Impartir ya la costumbre te cuesta menos. Pero cuando tienes que combinar 2 o 3 herramientas para poder dar tu clase en línea, pues nadie nos enseñó, y al día de hoy nadie nos ha enseñado. Y creo que también diste en el clavo de algo muy importante, que es adaptarse a las necesidades, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años solo había la educación tradicional de una carrera, de una licenciatura de 4 años, pero no existían estas modalidades hoy de las carreras ejecutivas, ¿no? De acábate la carrera en 2 años, o estudia una especialidad, o estudia... TCU, ¿no? Y eso antes nos costaba, hace, no sé, 40 años, 30, algo así, que costaba mucho trabajo entenderlo, que cómo es que vas a acabar la misma carrera en menos tiempo, ¿no? O sea, no es posible. Y hoy yo creo que estamos atravesando por algo similar, donde la evolución de las necesidades de las empresas va muchísimo más rápido que la solución que dan las universidades. Hemos aquí tenido a expertos en el tema de criptomonedas y de estas nuevas empresas que son empresas pero no son, pero estás, pero no estás, y la solución técnica que demandan, pues no hay una carrera que te lo enseñe. O sea, la gente lo está aprendiendo sobre la marcha o en plataformas online. Y yo creo que ahí es donde las necesidades se empiezan a plantear seriamente, porque la respuesta de las universidades debe de ir, si no a la misma, o hasta más allá de lo que lo necesita la empresa. Ahora fíjate, ahorita acabas de decir algo bien interesante, y lo voy a ligar con lo que habías mencionado hace rato del CFA. Tú ahorita acabas de mencionar que mucha gente estudia una licenciatura ejecutiva hoy, porque puede estudiar una licenciatura en 2 años que a mí me tomó 5 o que me tomó 4. Porque ya traigo un back profesional de trabajo, porque ya traigo una expertise profesional, porque me estoy moviendo en esa área, porque a lo mejor dejé trunca mi licenciatura en algún lado y entré a trabajar precisamente en esa área, y llevo 5, 6, 10 años de experiencia, y entonces me meto a una licenciatura ejecutiva, y en 2 años ya tengo el título que necesito para crecer en mi empresa. Mencionaste el CFA.
el CFA es un modelo de habilidades. No estoy tratando de minimizarlo porque mis cuates CFA se van a enojar mucho conmigo. Pero mucho, porque les cuesta muchísimo trabajo porque requieres muchas habilidades para obtener esa certificación. Pero si me preguntas a mí qué es más fácil o para quién es más fácil, para un chico que acaba de salir de la universidad, envolverlo en un proceso de un curso en el cual él obtenga el CFA, o una persona que tiene 5 o 6 años de experiencia profesional, que ya trae la mayoría de los temas y que los trae frescos, pero además con el expertise y el back profesional, pues desde mi perspectiva esa segunda persona tiene más posibilidades, no solo de obtener un mejor resultado en su proceso de CFA para la primera figura, sino muy probablemente le va a dar un sentido a las cosas, porque este chico que acaba de salir de la universidad y que no trae ninguna experiencia profesional o que trae lo mínimo, sale, lo vamos a formar muy bien para que sea CFA. ¿Y después qué va a hacer con la herramienta? ¿Cómo la va a aplicar? ¿Cómo la va a aplicar? ¿En qué le va a servir? Entonces, a eso nos lleva otra vez al mismo punto. ¿Cuál es la necesidad que hay en el mercado para la formación profesional hoy, no? Oye, en ese sentido, José Luis, yo creo que países nos llevan mucha ventaja. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes ser abogado haciendo tu examen de la barra y haber ido al college ahí más local que nadie da un centavo por él, y puedes pasar el examen de la barra y tienes el mismo título que alguien que fue a una universidad de prestigio, ¿no? Yo en mi experiencia, por ejemplo, en la carrera de actuaría, la SOA, la Sociedad de Actuarios, que pues está en Londres, siempre ha sido así. Tú puedes ser filósofo, pero si pasas tus exámenes de la SOA te dan un título de actuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ellos ya llevan 40 o 50 años de experiencia. El FRM, por ejemplo, profe, no te piden una licenciatura. Tú te inscribes al FRM y si lo pasas, eres administrador de riesgos financieros certificado. Y puedes ser luchador, filósofo, lo que quieras. O sea, simplemente demuestras que tienes ese set de habilidades y vámonos, tienes tu papel. Creo que eso Estados Unidos o algunos países europeos ya llevan mucho más tiempo en él, ¿no? No sé si concuerdes conmigo. No, totalmente. Y fíjate, aquí en México, hablando precisamente de mi carrera de origen de contador, si yo me quiero certificar como contador, que hasta hace poco tiempo ya no tenía ninguna utilidad real porque ya no había la parte del dictamen fiscal, reviven ahora otra vez la parte de los dictámenes fiscales, entonces vuelve a cobrar como validez el certificarte. Pero si te querías certificar, o te certificabas con el Colegio de Contadores Públicos de México, o aplicabas, ibas a la Secretaría de Hacienda y pedías que te aplicaran tu examen. Pero nadie pasaba el examen de manera directa, o sea, tenías que hacer el curso del Colegio de Contadores y después por ahí vino la Asociación Mexicana de Contadores Públicos a hacerle un poquito de competencia. Pero fuera de la certificación de contaduría en México, fuera de la certificación de los médicos, de pronto muchas carreras se alejan de la parte de certificaciones. Y, por ejemplo, no volteamos a ver tampoco nuestra Ley Federal de Educación y la Ley de Educación de cada uno de los estados. O sea, teóricamente, para que yo pudiera ejercer como contador en otro estado de la República, tendría que hacer un examen en ese estado, como de acuerdo en Estados a la ley. Unidos. Igual que en Estados Unidos. Pero como tenemos una Ley Federal de Educación que nos protege de alguna manera, pues entonces todos los que somos egresados de cualquier carrera, de cualquier universidad, ejercemos en cualquier lado. Pero eso va en contra de las certificaciones y de las acreditaciones que necesitas. Entonces, yo creo que el hablar de certificación es otro proceso de formación y otro proceso de educación que también es necesario definir, pues si lo volvemos a llevar a la parte de decidir si es presencial o es en línea, pues yo creo que habrá muchos modelos que podrán hacerse a distancia y muchos modelos que tendrán que ser también de carácter presencial, ¿no? Pues mi querido profe Charlie, mi querido profe Pepe, si les parece vamos a entrar a esta recta final de la entrevista y quisiera yo cerrar con 3 preguntas que también le hicimos a nuestra invitada en el episodio pasado. Y si te parece, pues la primera es, bajo el modelo educativo actual, ¿qué sí funciona que deberíamos de seguir haciendo? Mira, yo creo que funciona muy bien el seguir teniendo gente en las universidades, el seguir abriendo grupos presenciales. Funciona muy bien el seguir llevando alumnos a tomar clases presenciales, pero sí creo que para que ese modelo subsista tiene que readaptarse y tiene que reacondicionarse, por utilizar una palabra mucho más libre, ¿no?
Tiene que reacondicionarse a las condiciones actuales, a lo que nos está pidiendo el mercado y a las necesidades de la gente. Y tomar en cuenta esta parte de los tiempos muertos. Claro. O sea, no importa si vas a la universidad privada más cara de México o vas a la universidad pública o a la universidad del Istmo o a la que tú quieras. Tienes que trasladarte. Entonces, si los tiempos de traslado son muy largos, tenemos que pensar que la gente está perdiendo parte de su vida en ese proceso y podría utilizarlo en cosas mejores, ¿no? Y también creo que acabas de darle el clavo en algo que es adaptar algo que está funcionando a la realidad actual, ¿no? Como bien dices, o sea, sí funciona el presencial, pero igual y pues poquito híbrido, pero depende de la materia, pero no, o sea, hay muchas atenuaciones. También quisiera poner sobre la mesa ahorita que no han habido graduados pandémicos, ¿no? No todavía. Entonces, yo creo que la respuesta de las empresas, porque al final el cliente es el alumno, ¿no? Pero de cierta manera también es la empresa. Y más en universidades, pues de un grupo de empresas, pues se nota mucho más, porque pues hay mucha lana ahí metida entre todos lados. Y al final lo que le dicen, oye, yo te estoy dando lana a tu universidad para que me traigas, empleados que tienen pues un nivel que yo necesito. Cuando salgan por primera vez estos graduados de que empezaron la carrera en la pandemia, porque los que salieron, pues bueno, pues más o menos ahí están como a la mitad, pero alguien que salga 100% de la pandemia, Pandémico. ahí va a ser cuando la empresa va a decir, oye, esto sí y esto no. Y yo creo que ahí es donde va a entrar un punto de quiebre nuevamente con las universidades. Decir, oye, pues ya recibimos pues como flores, como quejas, ¿no? De que esto sí está funcionando y esto no. Porque el modelo puede funcionar muy bien y las habilidades pueden ser perfectamente aprendidas, pero sale el alumno y dice, oye, tienes que venir el lunes a trabajar. No. Yo quiero estar en mi casa y quiero trabajar en Cancún y yo sé que la empresa está aquí en la Ciudad de México, pero yo no quiero venir, yo quiero trabajar. Y la libertad, ¿sabes? O sea, hay veces que no todo es una habilidad aprendida, sino que también la escuela se forma como una especie de tu segundo hogar, donde aprendes pues otro tipo de valores y enseñanzas de vida que lo vas a ir a ocupar en el momento en que salgas de trabajar. Correcto. Pues, profe, si quiere arránquese con la segunda pregunta. Ahora, en contraposición de esto, profe José Luis, ¿qué deberíamos ya no hacer o qué deberíamos dejar de hacer que no está funcionando? El forzar el modelo. Exacto. O sea, a mí lo que me disgusta es la regla de tiene que ser así y aquí y en este momento y por esta forma. Y preguntas por qué y no hay una respuesta. Yo lo que creo es que si ya tenemos inversiones hechas, si ya aprendimos a dar clases en línea, si ya lo hacemos más o menos bien, pues entonces ábrete al mundo y sigue probando. Aprovechemos. Yo no tengo ningún problema en tener un grupo de 30 o 40 alumnos y tener la mitad en el salón y la mitad en su casa. Incluso estaría dispuesto a generar modelos con ellos en donde dijéramos, oigan, ¿saben qué? Les voy a rifar la mitad de las sesiones en su casa y la mitad de sesiones aquí. Y para que venga un mix y nunca esté siempre el mismo grupo en casa y siempre el mismo grupo en presencial. Suena una tontería, ¿no? Pero es una manera de empezar a trabajar con modelos a distancia en donde, porque tú no sabes, a lo mejor el chico sale y le toca trabajar como tú lo mencionaste hace un rato. O sea, está viviendo en México, pero la empresa para la que trabaja está en Nueva York. Y la empresa para la que le da servicios además está en Nueva Zelanda. O sea, no sabes. Entonces yo creo que lo que tendríamos que ir haciendo es llevar la educación hacia un modelo más híbrido, más abierto. Mucho más abierto, mucho más libre, incluso mucho más libre en horarios, en tiempos, pero eso obligaría también a que los que somos docentes, entonces le metamos un poquito de caña al asunto y entonces empieces a hacer más clases grabadas, más modelos de formación en donde tú explicas las cosas, pero a lo mejor no tienes al chico todo el tiempo enfrente de ti. No sé, esas son las cosas que tendríamos que cambiar y que lo que ya no debemos de seguir haciendo es forzar el las modelo. cosas. Sí, y además de la oferta educativa hoy, pues hasta cierto punto sigue siendo muy estandarizada como era hace 10, 20 años. Os aprendo el ejemplo de la contabilidad. La contabilidad no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo exactamente la misma. La de Luca Pacioli. La de Luca Pacioli. Pero claramente no es la misma aplicación de alguien que sale hoy que alguien que salió hace 20 o 30 años. Ya es una contabilidad totalmente distinta, mucho más automatizada, más compleja. Hablando de los bancos, más cargada a lo financiero que a lo contable.
también yo creo que va por ahí, rescatando el comentario que dices, no nada más es replantear la manera y la habilidad, sino desde el programa. O sea, oye, pues esta materia, pues la neta es que pues nosotros queremos que sirve, ¿cómo la voy a quitar? Pero la empresa dice, yo ya no hago eso, ¿no? O sea, también debe haber, creo que, un diálogo muy importante de las empresas con las universidades, de poder decir, oye, pues mira, necesito más esto, menos esto ya la neta lo hace una máquina, yo no sé para qué lo sigues enseñando. Creo que hay muchísimo trabajo por delante. Exactamente. Y mi querido Pepe, última pregunta. Con vías hacia el futuro, ¿qué debería de reinventarse? O sea, que algo que no exista hoy, ¿qué de tu cosecha le meterías al modelo educativo actual? ¿Qué le hace falta? Híjole, esa pregunta es un poquito compleja porque sin que me lleve mucho tiempo, te voy a explicar por qué digo que es compleja. Porque yo lo que creo que le falta mucho a muchas clases y a muchas cosas que hacemos en las universidades es la parte de aplicación. Ok. O sea, enseñamos teorías por teorizar. Y me estoy poniendo yo la soga al cuello porque soy contador y soy financiero. Y hay cosas, pero bueno, yo no puedo explicar, por ejemplo, la relación riesgo-rendimiento sin utilizar CAPEM, por ejemplo, porque nadie ha salido a inventar una cosa nueva. Entonces, esa teoría la tengo que meter, pero a lo mejor hay otra teoría por ahí que ya no necesito, ligado a lo que tú mencionabas, pero no tanto hacia la empresa, sino estas teorías que yo enseño porque la materia es esta y porque tienes que llevar esto y porque tengo que formarte de esta manera. Cuando precisamente el mundo te está pidiendo cosas completamente diferentes. Entonces, si yo quiero hacer algo diferente para el futuro, yo lo que trato siempre es de decirle a mi alumno, mira, 1 más 1 te da 2 y 2 lo vas a poner acá y en la empresa se te puede presentar de esta manera, de esta manera y de esta manera y tú lo vas a analizar así y se interpreta de esta manera. Lo que trato es de darle un complemento y que entienda que la herramienta se hizo para usarse. Claro. No solamente para llenarte la cabeza de ideas. Por supuesto, esto podría ir en contra del conocimiento. No tiene nada de malo conocer y no tiene nada de malo saber. Pero si vas a enseñar, si vas a formar para que alguien dé un servicio, para que alguien haga algo en el mundo, pues fórmalo correctamente. Entonces yo creo que lo más importante es darle la herramienta completa. O sea, no solo la teoría, sino cómo lo vas a usar. Y yo creo que todos aquí en la mesa tuvimos maestros, igual sin hablar mal de nadie, sin de ninguna institución. Estás balconeando a tus no profes. Vamos a balconear a nadie. O me van a balconear a mí. También. Que, pues tú, o sea, uno como maestro, pues llegas y te dicen, oye, estos son los temas que tienes que dar, ¿no? Y no te puedes salir. O sea, tienes que, pues, dar un poquito más de una, menos de eso sí se puede, pero tienes que dar las que tienes que dar. Y de repente rayan mucho, hablando yo ya de una experiencia personal en mi carrera, que dicen, bueno, pues se los voy a enseñar. Y te lo enseñan como lo dice el libro de texto. Y eso en la realidad no sirve para nada. Y cuando sales, pues los alumnos, pues pensábamos, oye, qué padre, ¿no? Pero ¿y para qué me sirve? O sea, ¿por qué tuve tantas materias que en mi vida voy a ver que a la fecha? O sea, y les pregunto a ustedes, o sea, seguro tuvimos materias donde en la vida lo tocamos, o sea, pero para nada. Y también eso se rayaba mucho en el pasado, pero creo que hoy también las universidades se han puesto un poquito más las pilas de decir, oye, pues mira, lo que tú dices, o sea, sí es esto y sirve para esto y se aplica de tal manera. Y ahorita que estuve dando clases en el TEC, llevamos una materia que se llama análisis de inversiones y literalmente era armar un portafolio para presentárselo al comité de Actinver. Y era usar Bloomberg, montarlo a la plataforma de simulación, por no era dinero real, simulación de Actinver y comprar los activos en la plataforma y era hacerlo literalmente de a de veras. Y yo creo que eso son de las flores que también hay que echarle al modelo educativo actual, pero también, como dices, sigue habiendo muchas escuelas donde te dicen, el libro de texto dice esto, te lo explico, pasaste, lo entendiste, vámonos, ¿no? Yo creo que ahí también radica, ¿no? En los alumnos, porque imagínate, un alumno que está acostumbrado a venir a la escuela, lo haces ir, se desplaza, para que le leas el libro de texto, yo creo que es el que debería de decir, oye, me haces venir 2 horas, pues hay algo que me va a servir, no vengas a leerme el libro de texto. Yo creo que también es responsabilidad de los alumnos, ¿no? Reclamar esa situación. Y yo creo que ligado a eso, es que la educación tiene que ser muy vivencial. Mira, yo les voy a poner un ejemplo muy burdo para darle un mayor sentido a la respuesta a esta última pregunta. Yo enseño costos, por ejemplo, y les enseño órdenes de producción y procesos productivos.
Y literalmente les mando el capítulo 5 y el capítulo 6 de X libro y les digo, léanlo, los dos, y les hago primero un modelo y luego el otro. Y luego les pregunto, a ver, procesos productivos, si yo les hubiera explicado procesos productivos, les estoy explicando órdenes de producción a la par, porque solo hay un cambio ahí contable muy, muy relativo. Digo, pero no me lo van a entender aquí. Entonces lo que hice yo es tomarlos y llevármelos a una empresa y pararlos en la línea de producción y le dije, a ver, ese es el gerente de producción, este es el coordinador de producción. Pregúntenles cómo trabaja el proceso, si es un proceso continuo o son varios procesos. Entonces dice el director es un proceso continuo, pero replica el otro. Sí, pero abrimos una orden de producción al mes. Entonces voltea una alumna y me dice, entonces, ¿para qué me enseñaste los dos si con uno basta? Le digo, bueno, es que tienes que entender cómo camina el proceso. Claro. Pero si yo no te hago vivir el proceso, nunca. De nada sirvió haberte dado el libro de texto A y el libro de texto B. O sea, yo te puedo dar el libro de texto, pues para eso se escriben los libros de texto, para que los utilices. Pero si no te lo vuelvo vivencial, es una pérdida de tiempo. Exactamente. Totalmente es una pérdida de tiempo. Porque entonces él pudo haber aprendido en casa, porque Exacto. El libro está hecho para que aprendas en casa. Y ahora te digo, ahora te lo van a reclamar más, porque van a decir, oye, me hiciste venir hasta acá para eso, mejor me lo hubieras dado a mi casa. Totalmente. O sea, creo que también los alumnos tienen que tomar su parte de responsabilidad. Yo también coincido mucho con eso, y si tú eres alumno, alumna, y o vas a entrar, o ya estás a la mitad, también depende mucho de ti que le digas, profe, mire, está muy padre su materia, pero me gustaría aplicarla, me gustaría que me diera pues más referencias, me gustaría, o traigas a alguien y deme una plática, que yo sé, porque también la neta, luego como profes pues damos cosas que pues no las hemos vivido de carne propia, y en el Intercept pues lo tienes que dar, ¿no? Pero si les llama mucho la atención, pues llévate a alguien, platícale. O sea, también depende mucho de ustedes, queridos alumnos que están estudiando, o no porque estés chavito, o sea, y a nuestra edad, así como nos ven, pues seguimos estudiando, ¿no? Y también le puedes decir al profe, pues no, la neta no, mire, pues está muy padre, es usted muy listo, nadie lo pone en juicio, pero pues no me estoy apropiando de la información, ¿no? Pues bueno, querido Pepe, esta fue una gran plática, la verdad. Hemos disfrutado mucho. Creo que nos quedó mucho en el tintero. Sí. Esto daba para otras 2 horas, pero bueno, sí, pero pues ya traemos el tiempo encima. Entonces, sí. pues sé bienvenido. Este es tu Muchas casa. Gracias. Cuando gustes, siempre dejamos las puertas abiertas para nuestros invitados. Y no nada más para este tema, pues para otros más. O sea, sabemos que pues has ya avanzado mucho en el camino profesional y te has dedicado a muchas cosas. Y yo sé que no nada más puedes hablar de educación. Entonces, pues cuando gustes, eres bienvenido aquí al Planeta Varo. Así es. Se los agradezco mucho a los dos. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. Me gustan mucho este tipo de actividades, pero sobre todo la libertad con la que uno puede hablar. Entonces eso es muy valioso y se los agradezco. No, pues a ti. Entonces, pues nada, profe Charlie, ¿algo más? No, pues de los varonautas. Muchas gracias. Nos falta un capítulo, no se hagan, espérenlo la otra semana y pues esperar a ver qué armamos con el profe José Luis. Algún otro tema interesante va a salir, ¿no? Varonautas, si estás viendo esto grabado en YouTube, dale un like, escríbenos en los comentarios y oye, me gustó, no me gustó. ¿Alguna pregunta también que le quieras hacer al profe Pepe? También. Si estás escuchando eso por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, rankéanos también. Ahí nos vamos dando cuenta si estos temas están funcionando, si no están funcionando, etcétera, etcétera. Todas las redes sociales, queridos varonautas, son Planeta Varo. Acuérdense que los lunes hay un en vivo a las 7:30 de la mañana con Charlie y Poncho, que son las mañaneras. Madrugadoras. Perdón, madrugadoras. 7:30. Las mañaneras son de otra compañía. De otra línea. Exacto, eso no. Las madrugadas 7:30 de la mañana, los lunes. Charlie y yo estamos los viernes, 4 de la tarde, para el resumen semanal. Esas cosas suceden en vivo, suceden en Twitch. Suscríbete a Twitch. Si no te quieres suscribir a Twitch, no sabes qué es Twitch, no pasa nada. Todo se sube a YouTube, donde estás viendo este capítulo grabado. Ahí hacemos todo ese contenido. E insisto, todas las redes sociales estamos como Planeta Varo, donde subimos otras cosas que también son de tu interés. Varonautas, sin más. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Gracias, bye. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.